Bueno, comenzamos con un nuevo libro. Comenzamos con, en cierta forma empezamos con un nuevo libro, ¿no? Porque es segundo libro de Reyes, pero en realidad es un mismo libro, ¿no? Es básicamente un mismo libro que los dos libros están juntos, primero y segundo, ¿no? Es primero, no es primera, es segundo, no es segunda, porque no es una carta, es un libro. Es una tontería, pero es así. Nosotros estamos acostumbrados siempre a decir primera, segunda por las cartas del Nuevo Testamento que manejamos mucho, pero en realidad es un libro, ¿no? Entonces, primero de Reyes y segundo de Reyes, ¿no? Así que voy a compartir pantalla. Muy bien. Segunda de Reyes. Autor desconocido, ¿no? Los libros de los reyes eran originalmente, como dijimos recién, una sola obra, pero por una cuestión de practicidad se lo hicieron en dos rollos y entonces quedó el primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes como un capítulo y otro capítulo para poder manejarlo mejor, ¿no? Para poder trabajarlo mejor. Imagínense que un rollo, abrirlo, todo un rollo de estos libros grandotes es inmenso, ¿no? Porque no tenían libros como nosotros. Entonces lo dividieron en dos obras, ¿no? En dos libros, ¿no? Escrita por algún profeta de Dios, el mismo libro no menciona quién es que lo escribe, quién es que hace estos relatos, que probablemente vivió durante el periodo del exilio, ¿no? Algunos dicen que puede haber sido uno de los que escribió esto fue Jeremías, pero mismo así si fuera Jeremías no podría haberlo escrito todo, porque el final ahí capaz que no lo iba a poder escribir porque estaba en otra cosa, ¿no? O estaba escribiendo sus cosas. Pero en realidad probablemente haya sido alguien que lo escribió durante los hechos, durante o al final de los hechos de los libros, o una recopilación de algún libro que se fue escribiendo a lo largo de todos los reyes de Israel, eh, que luego una persona se encargó de copilarlos, de juntarlos de armarlos y de armar el libro de reyes, ¿no? La fecha aproximada fue 560, se calcula, ¿no? ¿Por qué se calcula la fecha? Porque es la fecha de más o menos donde fue donde estaban exiliados, ¿no? Por la información lingüística, por la forma de escribir el libro. Y las referencias históricas indican esto, ¿no? Que si bien se usaron fuentes más antiguas, como dijimos recién, los libros de los reyes fueron completados durante el cautiverio babilónico, ¿no? Ya en la segunda deportación, ya cuando fue llevado Judá y ya estuvieron allá en Babilonia en cautiverio los judíos, ¿no? Tal vez poco después del 560 después de Cristo, ¿no? Siglo sexto. Bien, ¿qué tema lleva el Segunda de Reyes? Segundo de Reyes, nosotros ya dimos una introducción cuando dimos el primer libro de Reyes, es un poco similar, ¿no? De qué se trata, ¿no? Que se trata el relato de los reyes de Israel, ¿no? Y trata de lo bueno y de lo malo. Por ejemplo, crónicas, cuando nosotros vemos el libro de Crónicas, lo leemos, que lo vamos a ir leyendo a la par, porque son relatos de acontecimientos que fueron sucediendo, fueron relatados de las dos formas. El libro de Crónicas es un libro donde, por ejemplo, al rey David no le ponen las cosas malas que hizo, ¿no? Sino que ponen solo las cosas buenas. Sin embargo, el libro de Reyes no, el libro de Reyes indica todas las cosas, pero son un complemento uno con el otro, ¿no? El tema de este segundo libro de Reyes es el rechazo del pacto por parte de Israel. El acontecimiento principal el primer libro de Reyes es la división de la monarquía israelita. ¿Se acuerdan que tuvimos después de Samuel que introduce a Saúl, después viene David, después viene Salomón y después el hijo de Salomón toma el reinado de Judá, pero el reinado del norte toma otro rey
y hay una división del reino, ¿no? ¿Se acuerda que lo dimos en primer libro de Reyes, ¿no? Y esa división es como es un hecho central en el libro de Primera de Reyes, ¿no? Los acontecimientos principales en este segundo libro de Reyes son el colapso del reino del norte y el colapso del reino del sur. Ahora nosotros vamos a ver una caída constante de todo lo que estamos viendo, ¿no? Desde esa división, desde ese Salomón, viene como en una bajada. El reino del sur tiene algunos reyes buenos que más o menos se equilibran ahí con la cuestión, pero en general todos van rumbo al colapso, ¿no? Rumbo a alejarse totalmente de Dios al punto tal que vienen los cautiverios, ¿no? Segundo de Reyes empieza al final del ministerio de Elías. ¿Se acuerda que cuando nosotros terminamos Reyes, nosotros hablamos sobre Elías y todo lo que sucedió con el rey Acaz, con su esposa, que no era israelita, que no era judía tampoco, que no era de parte del pueblo de Dios, que él se casó con ella, y todos los líos que dan, y Elías aparece de una forma muy fuerte en el relato. A tal punto es tan fuerte la forma que él entra en el relato y que él es parte del reino de Israel, es que marcó a Israel y termina siendo uno de los profetas más importantes para los judíos, ¿no? Para los judíos y para todo el pueblo de Israel, ¿no? Pero pensando en los judíos, pensando en la época de Jesús, ¿no? Era alguien que era muy respetado, ¿no? Y el relato de Elías va desde Primera de Reyes 17 hasta Segunda de Reyes 2, capítulo 2, que hoy lo vamos a terminar de ver, ¿no? Y los capítulos 2 al 8 describe el ministerio de su sucesor, que es Eliseo, que es lo que vamos a ver más adelante, que un poco Norma antes de la clase comentaba que venían las partes más lindas después del capítulo 2, ¿no? Que son los milagros que hace Eliseo, que son cosas muy lindas que vamos a ir viendo, que son la parte más linda de Reyes, ¿no? Y bueno, y viene seguido todo esto después por las caídas, ¿no? La caída del reino del norte de Israel en los capítulos 9 al 17, que es el primer reino que cae, ¿no? Y pasan muchos años para después venga la caída del reino del sur en los capítulos 18 al 25, ¿sí? Ah, pensé que alguien había hablado. Bien, un poco para ubicarnos acá, estos son los reyes de las dos, de los dos reinos, ¿no? El reino de Judá y el reino de Israel. Acá es cuando se divide Roán, el hijo de Salomón, y Jeroboam, que es un jefe del ejército que se hace cargo del norte, era alguien de confianza de Salomón, pero termina haciéndose cargo del norte. Y Jeroboam es aquel que hace los dos becerros de oro. Y bueno, vamos a hablar un poquito de él un poquito más adelante porque tiene que ver con Joram también, ¿no? Y después vienen todas estas sucesiones, toda esta sucesión que hay acá, por este lado de los reyes de Judá, son todos descendientes uno de los otros, todos descendientes uno de los otros. Hay una línea de sangre todo acá, pero acá en los reyes de Israel no. Acá ya van matando y viene el jefe del ejército, viene otro y es toda una línea de sangre, pero de sangre de matarse y terminan cortándose y son pequeñas dinastías que van pasando y no hay una línea hereditaria. Pero acá sí, y es importante esta línea hereditaria porque va a llegar, es la línea que viene de David y es la que si seguimos después durante todo el Antiguo Testamento hasta llegar a Jesús, es la línea de que va a aparecer Jesús después, ¿no? Bien. Fíjense acá saqué como, aumenté un poquito, ¿no? Estos son los reinos, los que vamos a ver hoy, ¿no? Que son estos dos reyes en el sur y estos tres reyes en el norte, ¿no? En el reino de Israel. Acab no está, ya terminó, termina Primero de Reyes con la muerte de él ahí, ¿no? Ya es el final de Acab, ¿no? Vamos a arrancar ahora con Ocosías. Pero vamos a fijarnos después, este cuadrito lo vamos a volver a ver porque es importante entender algunas cosas, ¿no? Acá van, Josafat ya apareció en Primera de Reyes cuando acá va a la guerra
y lo invita a Josafat para ir y van a consultar. ¿Se acuerdan de aquellos que van a consultar? Josafat dice, vamos a consultar primero y acá consulta a sus 400 profetas medios alcahuetes, digámosle así, ¿no? Que están ahí. Pero Josafat se da cuenta y dice, no, vamos a buscar alguien que realmente... Y van a Micaías y Micaías le dice a Acab lo que tiene que hacer, pero no le gusta mucho. Bueno, pero Josafat ya estaba y va a ser un protagonista nuevamente acá en esta parte ahora, ¿no? Es interesante cómo eh, eh, Josafat pasa de un libro a otro, ¿no? Y está el relato de él en los dos libros, ¿no? Ocosías, el que vamos a ver ahora, es Joram también. Y fíjense que los dos nombres acá, Joram y Joram, pero no es la misma persona. Coinciden hasta en las fechas prácticamente. Vieron que las fechas arrancan los dos más o menos en 51 y terminan más o menos igual, ¿no? Pero uno está en el norte, y este está en el sur. Otra cosa interesante para tenerla en cuenta para el relato de hoy es que Josafat y Joram van a coincidir unos 2 o 3 años en el reinado, ¿no? Josafat sí es padre de Joram y Josafat va en vida, va a darle herencia a sus hijos y le va a dar como territorios para que los cuiden y riquezas, y a Joram, como su primogénito, como el más grande, le da el reino, ¿no? Le da el reino, pero cogobiernan con él. Y es importante entender esto para poder entender el relato más adelante, ¿no? Son unos 2 o 3 años, van a cogobernar hasta la muerte de Josafat. Bien, acá para entender un poquito dónde estamos, ¿no? Es la tierra del lío hoy día, ¿no? Si vemos acá, vamos a ver nombres conocidos, ¿no? Toda esta parte es donde bombardearon anteayer a Jerusalén, ¿no? Y acá toda esta zona es donde está el lío, donde está invadiendo, y acá es Gaza, donde, bueno, esto ya era un lío en esta época, ¿no? Estamos hablando acá en el siglo 8 antes de Cristo, ¿no? Ya había un lío acá, ¿no? Pero acá era el reino del sur, este es el reino del norte, con capital Samaria, el reino del sur, capital Jerusalén, y acá están todos los reinados. Como es Acab y su padre, heredando de su padre, pero Acab lo mantuvo, él fue un buen rey en el sentido de político y gobernante, ¿no? Y económico. No fue un buen rey en relación con Dios, pero fue un buen rey en el sentido de saber administrar y ser un rey, como otros reyes malos que hay, ¿no? Y él mantuvo una dinastía que tenía a esta gente alrededor como bajo su mando, bajo su jerarquía, ¿no? Si bien tenían sus reyes esto, pero le pagaban tributo a Israel. Era algo muy interesante que pasaba, que también es importante saberlo para lo que va a pasar ahora, ¿no? Y Edom tenía un rey, pero un rey simbólico que también como que respondía a los intereses tanto de uno como de los otros. Acá estaba como bajo mirada siempre de Judá y de Israel, ¿no? Y acá tenemos los filisteos que siempre están acá, que no estaban siendo de fuerza ninguna, pero terminan incidiendo en algunas cositas ahora acá también. Bueno, después de toda esta información, pues, vamos a ir entrándonos a lo que es el texto mismo, ¿no? Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Y acá tenemos a Elías todavía como protagonista, ¿no? Elías anuncia el final de Ocosías. Vamos allá. Después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel. Esto es una información nomás que da el comienzo del libro, ¿no? El comienzo es el primer versículo, pero simplemente para ubicarse, para ver lo que pasó, ¿no? Muere Acab y Moab se rebela contra Israel. Pero no es que se rebela porque se murió Acab, no, muere Acab, empieza a perder fuerza el reino de Israel y Moab se ve la oportunidad de rebelarse contra ellos, y ya le pagaban impuestos y decidieron no pagar los impuestos, que eso lo vemos en el capítulo 3 ahora. Pero simplemente da esa información y después ya salta a Ocosías, ¿no? Que Ocosías es hijo de Acab. Ocosías se cayó por la celosía de su sala en el piso superior. Celosía es ventana, ¿no? Se cayó por la ventana. En Samaria y quedó malherido, ¿no? Queda malherido, no se muere. Tenemos que ubicarnos en el tiempo, ¿no? A veces con nuestra mentalidad actual uno dice, va, se cayó por la ventana y está, y vivió, bueno, zafó, ¿no? Pero no, ellos no tenían antibiótico, ellos no tenían,
como es analgésico, ellos no tenían todas estas cuestiones que hoy día tenemos, que alguien se lastima, se quiebra, lo enyesan, tienen todo un sistema que los doctores saben cómo manejarlo para lograr que no pase a mayores, pero una caída en esa época de la ventana seguramente generaba un montón de cosas que difícilmente se pudieran recuperar, ¿no? Si era una quebradura capaz que se recuperaba, pero en general, si no tomas unos antibióticos, si no tenés unos cuidados cuando tenés esos golpes o unos analgésicos, como que pueden generar en algo mayor, ¿no? Es como que difícil de entender en nuestra época, ¿no? Pero en esa época era algo común que pasaba, el caer de la ventana, el caer de un lugar tan alto, quedaba de una forma que no quedaba bien, ¿no? Sí, Laura. La nueva traducción viviente dice, se cayó por la reja de la ventana de una habitación en el piso superior de su palacio. Interesante. ¿Cómo nos da esos datos que nos ayuda a entender más esa versión, ¿no? Interesante. Bueno, se cayó por ahí y seguramente capaz que si había una reja, se cortó, no sé. No dan más datos, pero lo que sí quedó mal herido, que eso es importante de entender para lo que va a suceder después, ¿no? ¿Y qué hace Ocosías? Envió mensajeros diciéndole, vayan y consulten a Baal Zebub, dios de Ecrón. Si nosotros leemos esta palabra rápido, ya asociamos esto con el diablo, ¿no? O el Cebú, ¿no? Es como en el Nuevo Testamento van a llamarlo al diablo, como tradicionalmente en nuestra cultura cuando decimos Belcebú, estamos pensando en el diablo, ¿no? Baal es Señor y Zebut acá es Dios de las moscas. Es algo interesante. No se sabe muy bien por qué se le llamaba Dios de las moscas a estos dioses, ¿no? Pero era un dios entre comillas, Dios, vieron que acá está con minúscula, ¿no? Es un dios de Cron. ¿Por qué es un dios con minúscula? Porque en realidad es algo ficticio, que es algo hecho en la imaginación de las personas, ¿no? Si bien hay todo un mundo demoníaco atrás, pero en realidad es todo ficticio porque en realidad no es un dios esto. El único dios verdadero es Jesucristo, es Jehová, ¿no? Que era que es el creador de todas las cosas, ¿no? Esto era como parte de la religión cananea, ¿no? Solo A la clase, solo por decir perdón, no sé, algo, mantengan este, el micrófono cerrado, por favor. Solo por decir algo, algunos dicen algunos dicen ¿cómo es que que era de las moscas porque luego de hacer los sacrificios a consecuencia de la sangre, a consecuencia de los pedazos de animales muertos y todo lo demás, venían las moscas, ¿no? Y era como que era representativo de que ese Dios era el que venía a levantar ese sacrificio, ¿no? Algunos dicen eso, otros dicen que es como una palabra que está mal escrita y quiere decir Señor de las montañas, Señor de lo alto, en fin. Pero lo que sí era un Dios cananeo que adoraron sus padres, tanto Acab como Jezabel, ¿no? Como Jezabel. Ya vimos en esta historia lo que pasó, ¿no? Por adorar a estos dioses, ¿no? Y dice, si he de sanar de esta enfermedad. Esta era la consulta que hacía Acab, ¿no? No preguntaban ni cómo sanar ni nada, sino simplemente querían saber si él se iba a morir o no se iba a morir. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías, vieron que cambia de asunto, acá estamos en una escena, en la escena de Ocosías, que se cae de la ventana, seguramente fue a su cama, lo arreglaron, el medio que lo trataron de sanarlo, todo lo demás, vieron que la cosa no venía bien y él tomó la decisión de mandar a sus mensajeros a Ecrón. Salimos de esa escena y vamos a donde está Elías ahora. Y dice, entonces el ángel del Señor dijo a Elías, Tisbita. Siempre Elías se lo nombra como Elías Tisbita, ¿no? Que es de Tisbe, ¿no? Y el ángel del Señor, muchos cuando habla del ángel del Señor, hacen referencia a Jesucristo en el Antiguo Testamento, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. Lo que sí, esto hace referencia a que Dios le está dando un mensaje a Elías, que esto es lo importante del mensaje acá, ¿no? Dios le habla a Elías. Dice, levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles,
¿Acaso no hay rey en Israel para que ustedes vayan a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Y es interesante, ¿no? Porque ellos van, él va y se detiene, por orden de Dios, ¿no? Y le dice esto, ¿no? Y es interesante lo que Dios le dice acá, ¿no? ¿Acaso no hay Dios en Israel para que ustedes vayan a consultar a Belcebú, Dios de Escrón? Y yo, cuando lo preparaba, me imaginaba, ¿no? Cuando pasa, ¿no? Que algunos padres, me pasó a mí de adolescente, ¿no? Y seguramente cuando tengan mis gurisas, capaz que en algún momento pasa, espero que no, pero capaz que pasa, cuando ya sean más grandes, pasa a veces que pasa alguna cosa o alguna dificultad o algo, y yo en vez de ir a mis padres, iba y le hablaba a un tío, o le hablaba a un amigo, o le hablaba a otro, y mi padre se enteraba, ¿no? Y mi padre me decía, ¿acaso vos no tenés padre para venir a hablarme a mí que vas a hablarle a tu tío? ¿O acaso no tenés padre que vas a hablarle a tu amigo? Y bueno, un poco acá es lo que Dios le está haciendo, ¿no? Le está recriminando, ¿no? ¿Acaso vos no tenés un Dios para ir a consultar a estas cosas que están totalmente alejadas de la realidad? Y es interesante eso para que nosotros pensemos también, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos una dificultad? ¿Vamos a Dios o tratamos de arreglarlo de nuestra forma, de nuestra manera, ¿no? Hay un salmo que dice, temprano yo te buscaré. Y ese temprano no quiere decir la mañana, quiere decir temprano en los problemas, en las dificultades. Cuando surge algo, o mismo antes de surgir, o cuando uno percibe que algo está surgiendo, lo primero que uno tiene que hacer es ir a Dios. ¿Por qué? Porque es nuestro Dios. Y acá es lo que le está diciendo a Ocosías, ¿no? ¿Acaso no hay Dios en Israel para que ustedes vayan a consultar a Baal-Zebú, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho el Señor, de la cama de cual subiste no descenderás, sino que ciertamente morirás. Esto es cruel, ¿no? Eh, si no tiene chance y llega el aviso de que sí o sí se va a morir, ¿no? Y es el Dios todopoderoso que sabe todas las cosas, el omnipotente, el omnisciente, el que está diciendo esto, ¿no? Entonces Elías fue y cuando los mensajeros regresaron al rey, este les preguntó, ¿por qué han regresado? Seguramente ellos volvieron enseguida, no llegaron a ir allá a hacer el recorrido de tiempo que tenían que hacer y el rey le dice, ¿pero por qué ya están acá? ¿Qué pasó? Y ellos respondieron, un hombre vino a nuestro encuentro y nos dijo, vayan, regresen al rey que los envió y díganle, y bueno, todo lo que dice, lo que ya vimos recién, ¿no? Por tanto, de la cama de cual subiste no descenderás, sino ciertamente morirás. Bien, les entregó el mensaje. Entonces él le preguntó, fíjense lo que hace Ocosías. Fíjense la pregunta de Ocosías. ¿Qué aspecto tenía el hombre? Seguramente cuando ellos le dijeron que estos tuvieron un encuentro con alguien que le dijo que viniera a decirle esto, a Ocosías se le pasó por la cabeza todo lo que vieron sus padres. Y se dio cuenta que podría muy perfectamente ser Elías, este hombre que se les atravesó a ellos. Entonces, antes de generar algún juicio, alguna cosa, él lo que primero que preguntó fue, ¿y qué aspecto tenía este? Ya sospechando que era Elías, ¿no? Que vino a su encuentro y le dijo estas palabras. Y ellos le respondieron, era un hombre velludo que tenía un cinto, ceñido un cinto de cuero en la cintura. Esto es interesante, ¿no? Porque esta forma de vestirse no era la forma de vestirse común en la época, ¿no? Dice que era un hombre velludo, ¿no? Seguramente era una característica de Elías, ¿no? Y el cinto de cuero en la cintura era típico de gente ermitaña que vivía en el desierto, que vivía no tenía un lugar físico seguro o constante para vivir, ¿no? Que andaba ahí en la vuelta, ¿no? Y esto hace referencia, que después lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, a Juan el Bautista, ¿no? Que tenía el mismo aspecto que Elías, a tal punto que se termina diciendo que este era el Elías que había de venir, ¿no? Era el que iba a preparar el camino del Señor, ¿no? Y bueno, el aspecto es el mismo. Y en cierto sentido el mensaje es muy similar, ¿no? Es un mensaje profético de parte de Dios a los hombres, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué dice Ocosías? Él es
Elías el Tisbita. O sea, él, cuando hizo esta pregunta, él ya calculaba que era Elías. Él solo necesitaba un par de detalles para decir, bueno, sí, es Elías el Tisbita. Y seguramente acá sobre el pesar de lo que le había pasado, de haberse caído, de haber sufrido esta circunstancia y todavía de estar buscando una solución o buscando a ver qué iba a pasar con su vida, le aparece Elías que fue un problemón para sus padres, que fue un problemón para todo el gobierno de Israel para él es como una carga más, ¿no? ¿Por qué? Porque está alejado de Dios. Y cuando alguien está alejado de Dios y viene alguien con un mensaje de parte de Dios, es molesto. Es molesto, es molesto. Y es así y siempre, siempre pasa lo mismo, ¿no? Entonces lo que hace Elías ahora es confirmar el final de Ocosías, ¿no? Entonces Ocosías envió a Elías un jefe de 50 con sus 50 hombres. Fíjense que le manda un Mario, batallón, ¿no? Le, ma- yo sé Le manda un batallón, le manda 51 hombres, ¿no? El jefe más los 50, ¿no? Para un hombre solo, solamente para Elías, ¿no? Ahí ya se está mostrando como un poco de miedo, un poco de temor de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces lo envió a Elías, a este jefe de los 50 con los 50, ¿no? Y este fue a él y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte y le dijo, oh hombre de Dios, el rey ha dicho, desciende. Acá hay un par de cositas interesantes que tenemos que entender lo que pasa, ¿no? Dice, primero le dice, oh hombre de Dios, ¿no? Primero como que parece que le reconoce que él es hombre de Dios, ¿no? Pero después dice, el rey ha dicho, desciende, ¿no? Y hay como una orden acá. Hay una orden de parte del rey, ¿no? Y una de las cosas que desde el principio siempre Dios dejó claro, que el rey de Israel, de todo Israel, es Dios. Los reyes que están gobernando al pueblo son representantes de Dios. Entonces, acá el jefe de los 50 es el vocero de Ocosías y Elías es el vocero de Dios. Entonces, en jerarquía acá, este hombre tendría que venir delante de Elías con cierta humildad y realmente reconocía que Elías era un hombre de Dios, no tendría que venir una orden, sino que tendría que venir con cierta humildad y Elías, el rey necesita verte, ¿será que podrías ir a ver? ¿Será que el Señor quiere? Algo así, ¿no? No una orden desciende, porque lo que viene haciendo acá es como cualquier rey, ¿no? Que viene y le da una orden a alguien y vení, y además vengo con los 50 y los 50 te vamos a llevar como sea, ¿no? Un poco por ahí viene la cosa, por eso viene la respuesta ahora, ¿no? Y Elías respondió y dijo al jefe de los 50, si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50, ¿no? En realidad este de oh, hombre de Dios fue un poco irónico, ¿no? Fue un poco despectivo con relación a Elías, ¿no? Y como que no había en realidad reconocimiento que era un hombre de Dios. Entonces Elías dice, si yo realmente soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a los 50. Entonces descendió fuego del cielo y los consumió a él y a los 50. El rey volvió a enviar otros 50. Y antes acá, antes acá. Esto es un poco fuerte, ¿no? Porque uno puede mirar y decir, pero 51 personas murieron ahí con un fuego que cayó del cielo solo por lo que pasó. Qué injusto puede llegar a ser, ¿no? Pero en realidad nosotros no sabemos cómo era la vida de estas personas y seguramente eran personas que no estaban muy en comunión con Dios por la realidad que vivía Israel, ¿no? Y siendo más ellos parte del ejército, seguramente ellos no tenían una vida muy en comunión con Dios. Entonces, en realidad, que descienda fuego del cielo y lo consuma es parte de lo que realmente tendría que pasarle a cualquier persona, ¿no? Porque al alejarse de Dios, Dios podría mandar fuego a cualquiera y sería justo que se consumiera, ¿no? Pero en realidad estas personas no dejan de existir, sino que estas personas van a tener que darse cuenta delante de Dios de lo que hicieron en sus vidas. Y más allá de este momento que parece tan cinematográfico, tan espectacular, lo terrible no es eso, ¿no? Porque ese fuego bajó, los consumió y se terminó su vida en esta tierra. Pero ellos van a tener que enfrentarse a Dios.
Y eso sí que es un fuego consumidor, ¿no? El enfrentarse a Dios y que Dios te diga, hiciste mal, nunca me quisiste, nunca me buscaste, nunca reconociste por fe. Y entonces eso sí es un problema, ¿no? Y bueno, nuevamente pasa, manda a otro grupo de gente, pasa lo mismo, otro grupo de 50 y acá cambia un poco de como dice, oh hombre de Dios, ha dicho, desciende pronto. Nuevamente, este jefe de 50 no reconoce y también no está tomando en serio lo que está pasando acá, ¿no? Pero mismo así, termina sucediendo lo mismo, ¿no? Si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego, consuma a los 50. Entonces descendió fuego del cielo y consumió a los 50. Volvió Ocosías a enviar el tercer jefe y sus 50 con sus 50. Aquel tercer jefe del 50 subió y fíjense la actitud de este jefe, ¿no? Al llegar se hincó de rodillas, se hincó de rodillas ante Elías. Ya su actitud es otra, ¿no? Vaya a saber si su actitud es por miedo, después de llegar ahí y ver, capaz que ve todo el manchón de fuego ahí, vaya a saber lo que se veía, no sé cómo era el lugar, no se sabe bien cuál era el lugar tampoco, eh, pero no sabemos por qué se arrodilló. Pero hay un reconocimiento de que hay algo superior ahí, ¿no? Y hay un respeto hacia lo que está pasando, ¿no? Y le rogó diciendo... Oh hombre de Dios. Acá ya el oh hombre de Dios ya tiene otro sentido, porque esta actitud humilde ya da como un sentido de algo de sinceridad acá, ¿no? Te ruego que sea de valor a tus ojos mi vida. No le dice, dice Ocosías, no, dice, te ruego que sea de valor a tus ojos mi vida, ¿no? Hay un reconocimiento de que este tipo viene de Dios, ¿no? Y la vida de estos 50 siervos tuyos. Y fíjense esto que interesante, ¿no? Porque dice 50 siervos tuyos, ¿no? No dice siervos de Ocosías, sino que reconoce que estos 50 están al servicio de Elías. Y Elías en representación de Dios, ¿no? Están al servicio a lo que Dios quiera hacer, ¿no? Y pide misericordia, ¿no? Que no suceda con ellos lo que sucedió con ellos, ¿no? Y aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros jefes de 50 con sus 50, sea ahora mi vida de valor ante tus ojos, ¿no? Una actitud totalmente diferente. Entonces el ángel del Señor nuevamente dijo a Elías, desciende con él y no tengas miedo. Y Elías se levantó, fue con él al rey y le dijo, así ha dicho el Señor, por cuanto enviaste mensajeros a consultar, y acá le vuelve a repetir todo lo mismo a Ocosías, ¿no? Directamente a Elías y le dice que va a morir, ¿no? Y bueno, y Ocosías muere, ¿no? Y Ocosías murió, dice en el versículo 17, ¿no? Conforme a la palabra del Señor que Elías había hablado. En su lugar comenzó a reinar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijos. Las demás cosas que hizo Ocosías no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En realidad, este libro de las crónicas de reyes de Israel seguramente no sean libros de crónicas, sino que hay otro libro por ahí que seguramente sea el libro donde se basan para escribir Segunda de Reyes. No lo sabemos, pero quedaron registradas estas cosas en algún lugar que hoy día llega a través de los libros que tenemos en la Biblia, ¿no? Y acá aparece Joram, hijo de Josafat, ¿no? Eh, y es interesante que este Joram no es el mismo que este Joram, como lo dijimos recién hace un rato. Aconteció, acá cambiamos de escenario, ya dejamos de hablar de los reyes y vamos a hablar ahora de Elías y Eliseo, ¿no? Aconteció que cuando el Señor iba a arrebatar a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Siempre Eliseo viene junto con Elías, ¿no? Y Elías dijo a Eliseo, por favor, quédate aquí porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Es una actitud de Eliseo de siempre seguir a su maestro, ¿no? De siempre seguir para ayudarlo en lo que necesite, pero además Eliseo algo acá ya percibía, vamos a ver ahora un poquito más adelante, que algo estaba por suceder, ¿no? Entonces descendió a Betel. Y los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le preguntaron, ¿sabes que hoy el Señor arrebatará de tus manos por encima de tu cabeza? Y él respondió, sí, yo lo sé, calla.
Acá aparecen estas personas, ¿no? Los hijos de los profetas, ¿no? Y estos son los que estaban en Betel. Vamos a ver que hay otros en otra ciudad ahora, ¿no? Estas personas pueden ser a estas personas que las contratan de parte de los gobiernos para que les profetizaran y para que les hablaran de parte de Dios o de parte de otros dioses, o podían ser gente que estaban guiadas por Elías o preparadas por Elías, o no se sabe bien, pero lo interesante es que ellos sabían que algo iba a suceder, ¿no? Que Dios le había hablado de esto, ¿no? Que hoy el Señor va a arrebatar a tu Señor por encima de tu cabeza, ¿no? Y es interesante, ¿no? Que esto de arrebatar por encima, ya algo se sospechaba cómo iba a ser lo de Elías. No aclara mucho, ¿no? Y Eliseo sabía, ¿no? Sí, yo lo sé, callen. Y Eliseo no quería hablar del tema. Había como una contradicción ahí adentro, ¿no? Porque él lo sabía, él tenía una revelación de parte de Dios, pero como que parecía que no le gustaba mucho hablar del tema o a lo que se iba a enfrentar, ¿no? Y acá vemos este primer movimiento que hacen, ¿no? Vienen de Gilgal y van a Betel. Bueno, y Elías volvió a decir a Eliseo, por favor, quédate aquí porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y sucede lo mismo, ¿no? Él dice, no, yo voy a ir contigo. Y vienen los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y se acercaron a Eliseo y le preguntaron, ¿sabes que el Señor arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza? Y él respondió, sí, lo sé, calla. Sucede lo mismo, pero ahora en Jericó. Luego le dijo Elías, por favor, quédate aquí porque el Señor... Y ahora va a ir al Jordán y le dice que se quede ahí. Y Eliseo le dice, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues los dos. Y acá es el recorrido que hacen, ¿no? Vienen de Gilgal, van a Betel, van a Jericó y van acá al Jordán ahora. Y llegando 50 hombres de los hijos de los profetas y se pararon al frente, a lo lejos, también ellos dos se pararon junto al Jordán. Y acá es interesante, esto es importante, ¿no? Que estos son como testigos que van a ver lo que va a suceder ahora, estos 50 hijos de los profetas, ¿no? Y se pararon ahí junto al Jordán y van a ver lo que van a suceder, ¿no? Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y ambos pasaron en seco. Y sucedió que cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. Y Eliseo dijo, miren el pedido de Eliseo, te ruego que pase a mí una doble porción de tu espíritu. Y acá vamos a hacer una aclaración, porque este versículo ha sido manipulado muchas veces y mal interpretado, y es bueno aclararlo de qué se trata esto de la doble porción, ¿no? Fíjense que dice doble y dice porción, no dice lo doble de lo que vos tenés. Porque generalmente dice, él acá pidió el doble de poder que tenía Elías, y después van unos y cuentan los milagros de Elías, y después dice, Eliseo hizo el doble, por eso era la doble porción. En realidad, cuando dice porción es un pedazo, no es la totalidad. Entonces, ¿qué quiere decir acá? ¿Qué está queriendo decir acá? Porque muchas veces escuchamos oraciones que dicen, oh Dios, dame una doble porción de tu espíritu. Y no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido a la luz de lo que es la Biblia, ¿no? Fíjense de qué se trata esto, ¿no? Deuteronomio 21:17 dice, reconocerá al hijo de la mujer aborrecida como primogénito. ¿Y qué le hacen al primogénito? Para darle una doble porción de todo lo que tiene. Suyo es el derecho de la primogenitura porque él es las primicias de su vigor. Y fíjense que acá, esta palabra que es usada para esto acá, es la misma palabra usada para allá. Y el sentido que Eliseo está usando para con Elías es lo mismo. Lo que le está pidiendo Eliseo a Elías es ser el heredero del ministerio de Eliseo. No le está pidiendo tener más poder que Elías, sino que lo que está pidiendo Eliseo es heredar esa responsabilidad. No está hablando de poder o de potencia o de estatus, está hablando de responsabilidad. Porque el ser un profeta, el hablar de parte de Dios es una responsabilidad. Porque el profeta tiene que decir, y las cosas que dice el profeta, y más en esa época, no eran nada bueno y siempre acarreaban consecuencias bastante graves, ¿no? Y siguen, ¿no? En Segunda de Reyes 2 del 10 al 12, ¿no? Y él dijo,
has pedido algo difícil, dice Elías. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, te será concedido, si no, no. Cuando dice acá, has pedido algo difícil, es porque Elías sabe de lo que se trata, ¿no? Y Eliseo también, porque Eliseo lo vivió bastante de cerca. No vivió todo el tiempo, pero buena parte del ministerio de Elías estuvo ahí al lado de él, ¿no? Pero Elías hubo un momento donde el mismo ministerio lo apretó tanto, lo atoguizó, lo oprimió tanto cuando Jezabel lo entra a perseguir, que él perdió el control. Él perdió el control y termina yendo a una cueva y le pide a Dios que lo mate. Entra en depresión. Elías, uno de los grandes profetas de Israel, entra en depresión y le pide a Dios que lo mate. Estaba prácticamente pidiendo autorización para suicidarse, prácticamente, eh, a causa de esa presión, ¿no? Dios lo restaura, ya lo vimos eso en el Nuevo Testamento, Dios le da la fuerza, eso se subsana, pero Elías sabía que era algo muy difícil. Entonces, has pedido algo muy difícil, ¿no? Además, es algo que no es Elías que lo tiene que conceder, el que lo tiene que conceder es Dios. El que lo tiene que conceder es Dios, ¿no? Entonces, acá hay como siempre, Elías viene como haciéndole pruebas a Eliseo, ¿no? Quédate acá, no, voy contigo, quédate acá, no, voy contigo, quédate acá. Y acá hay como el último examen, ¿no? Bueno, si estás ahí en ese último momento, que él no sabía que iba a ser ahora, podía ser en algún momento, pero no sabía, no estaba seguro que iba a ser ahora, ahora. Él sabía que estaba próximo, pero no sabía que iba a ser ahora, ahora, ¿no? Y le dijo, si estás conmigo, te será concedido, si no, no. Era como una referencia de que Dios realmente le iba a conceder si estaba en ese momento. Y aconteció que mientras ellos iban y conversaban, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego los separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Esto es espectacular, ¿no? Es algo espectacular, ¿no? Él no ve la muerte, sino que se va directamente al cielo, ¿no? Y acá hay que entender algo, un concepto para lo que viene ahora, que el hebreo de esa época, el israelita o el judío, el del reino de Judá o el reino de Israel, su concepción del cielo no es la misma concepción que nosotros tenemos hoy del cielo. Hoy nosotros tenemos un Nuevo Testamento, tenemos mucha literatura, tenemos un montón de cosas donde hasta el mundo griego que nos llevó a que nuestra mentalidad lograra una abstracción donde podemos entender cosas que esta gente no la podía comprender porque esa gente oriental no tenía ese poder de abstracción que el griego después nos va a influir a nosotros y que nosotros hoy podemos tener, ¿no? El concebir un cielo, en pensar en un cielo, a lo que Pablo nos dijo, que fue llevado, no sabía si en cuerpo o en sueño, que había sido llevado al tercer cielo, cuando Jesús nos habla del reino de los cielos, todo ese concepto de cielo, esos hebreos no lo tenían, ¿no? Entonces, cuando Elías sube al cielo, como en un torbellino, ellos no tienen esa concepción de como nosotros hoy pensamos en Jesús ascendiendo al cielo. Si bien nos es difícil igual entender si nos ponemos a pensar dónde está Jesús cuando asciende al cielo, pero sabemos, hacemos esa abstracción y entendemos que hay un cielo, ¿no? Pero ellos no lograban entender eso. Y vamos a ver qué pasa ahora que eso demuestra que les pasa a ellos, ¿no? Y Eliseo al verlo gritó, Padre mío, carros de Israel y sus jinetes. Acá hay como una declaración de reconocimiento a ese Dios, ¿no? Padre mío, Padre mío. Y esa pertenencia, ¿no? Mi Padre, ¿no? Es el que está haciendo esta demostración, ¿no? Y es carros de Israel y jinetes de a caballo. Es Jehová de los ejércitos el que está presente ahí, ¿no? De los ejércitos de Israel, ¿no? Es algo impresionante la declaración de Eliseo acá en este momento, ¿no? Nunca más lo vio. Eliseo nunca más volvió. Luego vamos a volver a ver a Elías, perdón. Luego vamos a volver a ver a Elías en la transfiguración. Es la próxima vez donde va a aparecer Elías, ¿no? Y es interesante que sea él uno de los que está ahí, ¿no? Si bien tenemos limitaciones para poder explicar todo, pero hay un algo interesante con Elías ahí, ¿no? Y Elías
como figura importante y símbolo profético de Israel, ¿no? Es algo muy interesante, ¿no? Y agarrando sus ropas, las rasgó en dos partes, ¿no? Y esta última parte es como que, si bien hay una declaración, hay un reconocimiento a Dios, pero hay como esa cuestión de que no lo voy a ver más, se terminó una etapa, hay como que no es algo fácil, ¿no? Los cambios, las transiciones nunca son fáciles, ¿no? Cuando un líder, un profeta, un pastor, un maestro, alguien que con muchos años de ministerio termina su etapa y comienza otra nueva etapa, no es fácil, ¿no? Y este simbolismo de que se rasgaron las ropas es muy interesante, que simboliza el que se rompe algo, ¿no? Que hay un desorden ahí, que hay que acomodar las piezas, ¿no? Que hay que reagrupar la cuestión ahí, ¿no? Y nos pasó a nuestra congregación, le pasa a todas las congregaciones, pasa en las familias, pasa en los trabajos, siempre pasa, ¿no? Cuando hay un cambio de liderazgo, un cambio de funciones, hay como un momento difícil ahí, ¿no? Bien, y Eliseo termina sucediendo a Elías, ¿no? Y Eliseo recogió el manto de Elías. El manto es un símbolo del poder de Dios. No es el poder. El manto no era el que tenía el poder. El manto era solo un símbolo. El poder siempre lo tiene Dios. Nunca las cosas son las que tienen poder. Siempre el poder es de Dios. Nunca las personas son las que tienen el poder. Siempre el poder es de Dios. Y eso hay que reconocer, ¿no? Hay que ser humilde, reconocer que cualquier función que yo cumpla siempre es Dios a través de mí y no soy yo mismo, ¿no? Mis capacidades, ni las cosas que tengo, ni las herramientas, ni que tengamos un templo bonito, ni que tengamos un buen sonido, ni que hay buenos músicos en la iglesia. Nada de eso es lo que le da el poder. Lo que le da el verdadero poder a la cosa es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo, es Dios mismo con su presencia. Todo lo demás termina siendo vanidad si no está Dios presente. Este manto es un símbolo, que es como un traspaso de funciones, y termina heredando y recogiendo, y como ese hijo primogénito, que en la herencia todos los hijos reciben la misma parte, pero el hijo, el que va a recibir el mando de la familia, recibe la doble porción de la herencia. Acá Eliseo está recibiendo esa doble porción y asumiendo esta responsabilidad, que sí termina la asumiendo, y vamos a ver que la asume de una forma muy responsable, muy bien. Y dice que se le había caído y regresó. Luego, deteniéndose a la orilla del Jordán, tomó el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y fíjense qué interesante. ¿Se acuerdan que los 50 se habían quedado viendo cuando ellos cruzaron, los 50 profetas, hijos de profetas, cuando ellos cruzaron para el otro lado? Ahora venía solo Eliseo. Y Eliseo dice, golpea de la misma forma que golpeó Elías, y dice: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? ¿Y qué sucede? Y cuando él también golpeó las aguas, éstas se apartaron a uno y otro lado, y Eliseo cruzó. Lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, y dijeron: El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. En realidad, cuando dice acá el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, el significado de esto es que aquel poder que movía a Elías ahora es el que mueve a Eliseo. La presencia de Dios que estaba en Elías es la que ahora se va a mover en Eliseo, ¿no? Entonces, las personas pasan, las circunstancias pasan, pero el Dios es el mismo, siempre. Desde que el Señor ascendió a los cielos, la iglesia fue creciendo y moviéndose a través de la historia durante siglos, durante mucho tiempo. Y la iglesia existe y vive en plenitud hasta el día de hoy. Y han pasado miles de personas. Pero la iglesia, el espíritu en la iglesia es el mismo, es el espíritu de Dios. Y es ese mismo espíritu que estaba sobre Elías, y es el mismo espíritu que estaba sobre Eliseo, ¿no? Es la presencia de Dios dándole voz a estas personas que son voceras, que son los apostolos, los enviados,
de Dios para llevar el mensaje, ¿no? Entonces fueron hacia él y se postraron ante él en tierra. Y le dijeron, he aquí, con tus siervos hay 50 hombres valerosos, que vayan con ellos y busquen a tu Señor. No sea que el Espíritu del Señor lo haya levantado y lo haya arrojado en alguna montaña o en algún valle. Y acá es lo que le decía. Ellos no entendían esto que él había subido al cielo. Ellos creían que Dios lo había sacado de ahí, pero que él había muerto y en algún lugar tenía que estar el cuerpo. Porque la concepción de eso era que los que se morían, el espíritu de los que se morían, se iban al Seol. Era el lugar de los muertos. Ellos no creían esto de que van al cielo, era el Seol. Bueno, en Seol habían algunas divisiones que la vemos ahí cuando la parábola de Rico y Lázaro, que es parábola y no es parábola, ¿no? Pero hay como un entendimiento ahí, ¿no? Pero esa concepción de llevar al cielo no la tenían, ¿no? Era algo totalmente novedoso para ellos, ¿no? Entonces ellos le decían, bueno, vamos a buscar el cuerpo para que no quede por ahí, para hacerlo la ceremonia que se tenía que decir. Y Eliseo dice, no los mandes. Y ellos insistieron hasta que sintiéndose avergonzado Eliseo, le dijo, envíalos. Entonces ellos fueron, esos 50 hombres, y los buscaron por 3 días, pero no lo hallaron. Y cuando volvieron a él, que se había quedado en Jericó, les dijo, ¿no les dije que no fueran? Y bueno, y sucedió que nunca apareció porque el Señor se lo llevó. Bien. Bueno, acá es un episodio donde hace su segundo milagro, porque el primer milagro fue abrir ahí las aguas, ¿no? Y hay un problema con las aguas, la tierra es estéril, y bueno, hay toda una cuestión acá donde sucede un milagro muy interesante, ¿no? Eh, Después fue, el 19 al 22 dice, después fue de allí a Betel, y cuando subían por el camino salieron unos muchachos pequeños de la ciudad y se burlaron de él diciendo, sube calvo. Esto como uno dice, esto es un chiste, parece un chiste, ¿no? Pero hay todo un trasfondo acá, ¿no? Acá esta palabra calvo acá es sin pelos, ¿no? Algunos dicen que probablemente Eliseo era lampiño, ¿no? Que no le crecía la barba y pensando en Elías, que era velludo, que era alguien que el pelo, el que le salga pelo en la cara y que sea velludo es algo muy simbólico para Israel, ¿no? Em, eh, entonces como que podía ser una tomada de pelo acá, ¿no? De que él no tenía así, no, que él no tenía el mismo valor que Elías, ¿no? Pero había algo ahí, que pasó algo fuerte ahí, ¿no? Y volviéndose hacia atrás, los vio y los maldijo en el nombre del Señor, ¿no? Algunos dicen que puede ser que eran como 40, ¿no? 40 muchachos, ¿no? Eran muchachos, no eran niños, porque acá una parte dice niños, pero el niño tiene que ver con que eran gente que estaba bajo sus padres todavía, que no se habían casado y bueno, tiene que ver más con eso, ¿no? Y dice que podría haber sido que lo quisieron apretar ahí, como que se sintió apretado y bueno, y él los maldijo. Entonces salieron dos osos del bosque y despedazaron a 42 de aquellos niños, ¿no? Y ahí esa palabra niños queda fuerte ahí, ¿no? Y de allí fue al Monte Carmelo y de allí volvió a Samaria, ¿no? Vieron que aparece la palabra, aparecen dos osos, ¿no? Hoy día no existen osos allá, ¿no? Lo mismo que los leones, ¿no? Cuando Sansón, ¿no? Aparecen leones ahí, David también se enfrenta con leones, ¿no? Esa, la vegetación, el lugar, todo Israel ha cambiado mucho en los años, porque al ser invadido por tanta gente, por tantos reinos, muchos de esos reinos deshicieron los bosques, tenían buenos árboles y los devastaron a tal punto que hoy día es un lugar muy árido toda esa zona, ¿no? Muy árido, ¿no? A causa de la falta de árboles, pero es a causa de la mano del hombre, ¿no? Que por eso ya no hay osos y ya no hay, como es, leones en esa época, en ese lugar, ¿no? Bien, y bueno, ahora acá un poco nomás vamos a hacerlo rápido acá porque ya son las 9, pero un pasaje rápido por este capítulo 3. Aparece Joram, sube al trono de Israel, volvemos a los reyes. Ya en los próximos capítulos, a partir de 4 horas, vamos a hablar mucho de Eliseo, de todo el ministerio de Eliseo, los milagros de Eliseo y las cosas lindas que van a pasar.
Pero acá se dedica un tiempito a hablar en este capítulo sobre los reyes de Israel, de Judá, de Edom y de Moab. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 18 de Josafat, rey de Judá. Fíjense que ahora acá dice Josafat, hoy había dicho Joram, en el reinado de Joram. Es porque coinciden los dos, pero como en este relato del capítulo 3 va a ser un énfasis de Josafat, él lo pone a Josafat, ¿no? Porque va a ser alguien importante en este relato ahora, ¿no? Y reinó 12 años, Joram, el hijo de Acab. Joram era hermano de Ocosías, del que cayó de la ventana, porque Ocosías no tenía hijos, ¿no? Entonces, el hermano, hijo de Acab, el que lo seguía, fue el que empezó a gobernar, ¿no? Y este hizo lo malo ante los ojos del Señor, ¿no? Lo común del reino del norte, todos los reyes hicieron lo malo, ¿no? Aunque no como su padre y su madre, ¿no? No como Acab y Jezabel, Jezabel sí, porque quitó las piedras de ritual de Baal. Baal era la influencia de su madre, ¿no? Ella lo trajo, los 400 profetas de Baal, sacerdotes de Baal, un montón de cosas. Ella instauró el culto a Baal en Israel, ¿no? Pero él quitó todo esto, ¿no? Las piedras de ritual de Baal, ¿no? Que había hecho su padre. Sin embargo, persistió en los pecados de Jeroboam, hijo de Natán. ¿Se acuerda que Jeroboam fue el primer rey que hizo los dos becerros, que hizo los dos puntos de adoración del norte para sustituir lo que pasaba en el templo de Jerusalén, para no ir a Jerusalén, ¿no? Y bueno, él volvió atrás, pero no volvió tan atrás, no se volvió a Jehová, él se volvió a ese punto que ellos creían que Jehová estaba a través de eso, ¿no? Muchas veces pasa que nosotros vemos cosas que tienen apariencia de piedad, pero no son bíblicas, no son como Dios las instruyó, ¿no? Parecen muy moralmente bien, parecen cosas que están bien, como lo que parecía lo que había hecho Jorobán, pero en realidad terminan siendo una adoración y terminan siendo cosas creadas en el corazón del hombre y no viene del corazón de Dios. Y la idea siempre es ir a hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque Dios es el que sabe todas las cosas y nosotros siempre tendemos a ir a nuestros caprichos y a los deseos de nuestro corazón. Siempre lo mejor es buscar en la Biblia, buscar lo que Dios quiere. Y fue lo que no hizo este muchacho Joram, sino que él fue atrás y si bien sacó una parte mala, pero no fue a donde tenía que ir, que era Jehová. E hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Y bueno, acá un poco, para ver, acá vieron que Ocosías, Joram, y acá hay una coincidencia, por eso los dos están juntos cuando éste asume, los dos están gobernando juntos y por eso lo nombran ahora. Y bueno, acá viene la victoria sobre Moab y este detallecito interesante, acá me tomo el espíritu de Marcel y voy a la arqueología. Esta piedra creo que está en Francia, en el Museo del Louvre, creo que está ahí, no estoy seguro, pero esta piedra está hoy día. Es una piedra, es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes que se ha encontrado. Esta piedra, así como la ven bastante entera, pero esta piedra hoy día está toda quebrada por unos líos que hubieron, unas guerras que hubieron en este siglo XXI, siglo XX, perdón, y se rompió esta piedra y ahora está toda como pegada y todo, pero está la piedra, ¿no? Es el monumento del rey Mesa, que es el rey que lo va a nombrar ahora en el capítulo 3 de Moab, que fue hallado en 1868. Tiene acá, son como 34, son todas líneas acá, que son 34 líneas escritas. Y en alguna de esas líneas relata lo que pasó con los reyes de Israel. Y es interesante esta piedra importante porque nombra a un rey de Israel, ¿no? Después que volvieron los ejércitos de Israel de la guerra. Dice, Omri, que era el padre de Acab, rey de Israel, oprimió a Moab por muchos días y su hijo, no nombra a Acab, dice el hijo de Omri nomás, dijo, yo también oprimiré a Moab. Y así habló en mis días, pero he triunfado sobre él y su casa Israel. Ha perdido para siempre, tomé sus ciudades, Medeba.
Atarón, Nebo y Hasran. Prácticamente cubre todo el, el reino de Moab y un poco más. Y recupera, pero no es ahora en este relato. En este relato este rey pierde la batalla, pero es interesante que es un documento arqueológico muy importante para validar lo que estamos leyendo acá, ¿no? Muy interesante. Y bueno, este rey Mesa, como empieza el libro de Reyes, este segundo libro de Reyes, empieza diciendo que Moab, después que muere Acab, decide dejar de pagar los tributos a Israel, porque está, todo lo que pasó con Ocosías, lo que la transición del reino ya no era tan fuerte, dijo, yo no voy a pagar este tributo, ¿no? Pero cuando le pagaba 100.000 corderos más la lana de otros 100.000, pero sucedió que cuando murió Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Joram salió de Samaria y pasó revista a todo Israel y también envió a decir a Josafat, rey de Judá y rey de Moab, se ha rebelado contra mí. ¿Irás conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, sí iré. Yo soy como tú eres, mi pueblo es como, perdón, yo soy como tú eres y mi pueblo es como tu pueblo y mis caballos son como tus caballos. Algo interesante de este rey del sur, de Judá, eh, es que Josafat, este rey, él fue aquello que contamos al principio, ¿no? Él fue con Acab y lo ayudó. Él siempre trató de tener una relación de hermandad con Israel, de unir, de ir juntos a hacer eso. Pero cuando él va con Acab, en Crónicas lo leemos eso, Dios lo recrimina a Josafat y dice, no tenías que haberte juntado con él, no tendrías que haber hecho eso. Josafat hizo lo bueno delante del Señor, él como que trató de hacer las cosas bien, dejó algunos lugares altos, algunas adoraciones por ahí que no las terminó del todo, pero Josafat trató de hacer lo bueno. Y esa era una de esas personas que Dios le dijo que no fuera, pero él fue porque él quería ligar esa amistad, esa hermandad que él tenía, ese concepto, ¿no? Sí, iré, yo soy como tú eres, mi pueblo es como tu pueblo y mis caballos son como tus caballos, ¿no? Y va y viene y siempre trata, a tal punto es que Josafat tiene tan buenos nexos y quiere unir, es como que hay un deseo de unir Israel todo de nuevo, ¿no? Que él hace que Joram, su hijo, se case con la hija de Acab. Y Joram, el rey que va a seguir en el sur, se casa con una hija de Acab, hija de Jezabel también, ¿no? Y es interesante, ¿no? Joram, el hijo de Josafat, va a hacer todo mal, va a hacer todo mal. Pero este tratando de hacer a su forma, no le sale y termina siendo un desastre también, pero había como un deseo de tratar de hacer las cosas bien ahí, ¿no? Pero no de la mejor forma. Bueno, van a la guerra, ellos van con... Se suma Edom, Edom era como estaba unida junto con Israel y con Judá, y ellos van, recorren mucho tiempo en la zona de desierto, esa zona de Edom y toda esa zona de Moab es muy árida, quedan sin agua, entonces sucede algo interesante acá. Josafat hace una pregunta, ¿no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Y esta misma pregunta fue la que le hizo a Acab cuando Acab iba a ir a la guerra y cuando había alguna problemática. Entonces, ¿qué hace Acab? ¿Qué hace Josafat? Hace lo mismo porque tiene la misma intención. Oh, hablemos con Dios, preguntémosle a ver qué Dios quiere, a ver si Él nos puede ayudar en esto, ¿no? Y el rey de Joram, el rey de Israel, decide a llamar o van a Eliseo a causa de que hay un servidor que le dice que está Eliseo por ahí. Y bueno, no aclara mucho por qué Eliseo estaba por ahí, ¿no? Y bueno. Y bueno, van, le consultan, el, eh, Eliseo lo destrata al rey de Israel y le dice, vive el Señor de los ejércitos en el 14, ¿a quién sirvo? Que si yo no tuviera respeto por Josafat, el rey de Judá, no te atendería ni te miraría. No quería saber nada con con el rey de Israel, ¿no?
Pero ahora tráiganme un músico y sucedió que mientras el músico tocaba ahí, ¿no? La mano del Señor vino a Eliseo y bueno, y Dios dice que, bueno, le va a dar esa agua que necesitan y le va a dar la victoria con los moabitas, ¿no? Y bueno, y ahí viene todo el relato final donde empieza la guerra, empieza la lucha, está siendo vencido Moab. Moab, el rey de Moab, se trata de ir contra Edom solamente, para, tampoco puede, y se da por vencido el rey de Moab y termina sacrificando en el muro, pues, esas cosas horrendas que pasaban en esa época, ¿no? Sacrifica a su hijo, el que iba a ser el heredero del trono de Moab, lo sacrifica en la puerta, en el muro de la ciudad ahí, y queda como un odio latente en el pueblo de Moab contra Israel, contra Edom, contra toda esa gente, y es terrible lo que queda presente ahí, ¿no? A la postre, después, luego, más adelante, los moabitas van a terminar triunfando, ¿no? Van a terminar triunfando y van a terminar luego tomando nuevamente su territorio, ¿no? Pero en este momento hay un triunfo de esta coalición Edom, Judá e Israel, ¿no? Hay un triunfo y hay un triunfo dado por Dios, ¿no? Dado por Dios, dado por Dios. Y bueno, sé que se hizo un poco largo. Son un montón de historias juntas acá, pero lo primero que tenemos que sacar de esta historia es que no debemos acercarnos a la ventana porque nos podemos caer. No, fue un chiste. Lo primero que hay que hacer es que si nos caemos de la ventana, si surge un problema, si surge algo difícil, como le pasó a Cosías, no busquemos a otras cosas, busquemos a Dios. Temprano te buscaré. En la mañana te voy a buscar. En el comienzo de las dificultades te voy a buscar. No lo voy a buscar a Dios como último recurso, como segunda alternativa. Dios es nuestro Dios. Nosotros dependemos de Él, vivimos para Él. Tenemos que buscarle a Él siempre, ¿no? Y después lo otro, ¿no? Elías preparó a Eliseo, lo preparó. Lo fue dando exámenes, lo fue llevando, lo fue llevando. Cuando Elías fue llevado en esas carrozas de fuego, impresionante, muchos nos hacen referencia a ese momento como ese momento de arrebatamiento que va a tener la iglesia, ¿no? ¡Fua! Van a ser arrancados acá, iremos con el Señor, ¿no? Algo muy, muy, muy impresionante, ¿no? Pero cuando es el fin del ministerio, Eliseo está pronto, pero no está pronto en capacidades ni está pronto en humildad, reconociendo quién es Dios, reconociendo que el poder no es de Elías ni de Eliseo, reconociendo que el poder es de Dios y que Dios es el que va a obrar. Y después vemos todas las circunstancias que se da. Dios puso 50 testigos para que vieran que este era el sucesor, que sean testigos que este era el sucesor, ¿no? Y que esa doble porción tiene que ver con la sucesión, con el asumir esa responsabilidad. Y bueno, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, hemos asumido una responsabilidad dentro de la iglesia. Estamos acá viviendo en este mundo no con el propósito de hacer una carrera genial, de ser un crack en este mundo, no, estamos porque somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y bueno, y a eso somos llamados. Como Eliseo termina siendo ese vocero de Dios, bueno, hoy día nosotros somos esos Eliseos, voceros de Dios que tomamos la posta y tenemos que preparar a los voceros del futuro, preparar a los Eliseos del futuro, traerlos con nosotros, enseñarlos, ayudarlos, a que ellos vayan entendiendo, pero prepararlos a que ellos sean humildes delante de Dios y reconocer que Dios es el centro, no él, no yo, no Elías ni Eliseo. Es Dios el centro de todo, Jehová de los ejércitos, nuestro Padre, Padre mío, Padre mío. Es algo impresionante, impresionante. Y Carro de fuego de Israel. carros de fuego de Israel. Bueno, ¿quieren compartir algo? Sí, a mí me da, por ejemplo, me vino a la mente, me da mucha tristeza además, este, gente que conozco desde la infancia, que la veo en Facebook publicando imágenes de San Expedito, o la Virgen de no sé quién, y dicen, no la dejes pasar, este,
no me acuerdo la frase como es, para que ahí arman una cadena, así te va a bendecir con plata, y no sé qué más, con dinero, tal, tal. Digo, y gente que yo siempre que aprecio, ¿no? Pero Marcelo, Digo, lo importante es tener fe en algo, muchacho. No. sí, pero es bien para decirle la frase esta, ¿no? No hay Dios, vos no podemos decir en Israel, no hay Dios en el cielo todavía que buscas muñecos y cosas así, ¿no? Yo creo que me voy a Estatuas. animar y le voy a decir esto, y le voy a citar esta frase, porque es vergonzoso, vergonzoso. La gente dispara, a uno se lo dije y me dijo, no, pero yo no creo en la Biblia. Bueno, deja que mate, ¿no? Es raro, además, raro, es raro. Y el Qué Evangelio, enredo que tiene en la y el cabeza. Evangelio es tan simple y tan simple y tan fácil, y que a veces uno le dice, ¿y qué tengo que hacer? No tenés que creer. Pero ¿y qué más tengo que hacer? No, tenés que creer. Bueno, tengo que caminar, no tengo que ir de rodillas, no tengo que... No, No no, tengo que llevar una ofrenda. no, solo creer, solo creer. Ya lo hizo todo el Señor. Y es simple, pero el ser humano quiere hacer cosas complicadas, ¿no? Quiere hacer cosas. Complicado, ¿no?